Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy haremos el unboxing y el análisis técnico tanto de audio como video de la versión 4K con HDR de Dune Parte 2. Yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este video y también que se reanudara esta sección. Ya tengo varias películas en fila para hacer estos análisis. Y bueno, pues ya saben que en la caja de la descripción les dejo un link hacia Amazon por si desean comprar esta película, y si utilizan ese enlace, una pequeña parte de su compra se va directamente a Fotograma 24. Otra forma de apoyar al canal para seguir haciendo estos unboxings es a través del super gracias que está en la parte de abajo de la pantalla. Y bueno, pues comencemos con este unboxing. Como pueden ver, en esta ocasión se incluyó un cartoncillo. Esto es típico en las versiones Steelbook y también en los lanzamientos recientes. En la parte superior nos dice que es el formato Blu-ray 4K. Abajito nos dice lo que incluye en cuestión de discos, y del lado derecho tenemos una leyenda que dice que es una edición limitada. Ya en la parte de abajo tenemos al gusano en el Steelbook. En la parte superior tenemos el título, que es Dune Part 2, viene en inglés. En el lomo nuevamente tenemos el título Dune Part 2, abajito el logotipo de Legendary y hasta abajo el logotipo de Warner Bros. En la contraportada tenemos un código de barras, algunas imágenes de la película, tenemos cómo canjear la copia digital y hasta abajito tenemos las características técnicas de esta película. Y bueno, pues vamos a quitar el cartoncillo, que en esta ocasión no viene adherido de ninguna manera, no viene pegado ni nada por ese estilo. Y aquí ya tenemos el Steelbook completamente limpio, que está muy pero muy bonito el arte, la textura, digamos este tono metalizado de la pintura naranja, está muy pero muy bello. En la parte frontal tenemos al gusano y en la contraportada tenemos a los dos personajes principales. Ya abriendo la caja, en el interior lo primero que tenemos es una publicidad sobre la novela de Dune. Es la novela en la que está basada la película. Y del otro lado tenemos la copia digital. Y ya aquí tenemos el interior del Steelbook. La verdad es que sí, está bastante pero bastante bonito. Del lado izquierdo tenemos los discos. Primero es el Blu-ray 4K, que viene en este tono, digamos, arena. Y abajo tenemos el Blu-ray normal, que es un tono amarillo en el disco. Sinceramente, en lo personal no me encanta el arte, pero sí siento que está un poquito más elaborado que otras versiones de Warner Bros. Aquí pueden ver que hay como una marca de agua en el fondo con algunos símbolos, igualmente en la versión en Blu-ray normal. Y ya aquí tenemos el fondo del Steelbook. Esto es bastante sorprendente porque no sé si recuerdan que cuando fue anunciado el Blu-ray 4K de Dune, se mencionó que no iba a traer copia en Blu-ray normal, sino solamente el Blu-ray 4K y la copia digital. Al menos en la versión Steelbook sí se incluyen los dos discos, lo cual es una muy buena noticia. Y ahora vamos a platicar del audio y video de esta película. Y bueno, pues si ya siguen el canal desde hace bastante tiempo atrás, saben que yo utilizo una herramienta para analizar el HDR de los Blu-rays 4K. De esta manera no solamente se quedan con mi experiencia al ver la película, sino también ustedes pueden tener un punto de referencia sobre cómo se puede terminar viendo esta película con HDR. Ahora también recuerden que este video está en formato HDR, solamente que le toma un poquito de tiempo a YouTube para procesar la versión en alto rango dinámico. Entonces, si estás viendo este video recién que fue lanzado, seguramente vas a ver todo como deslavado, pero en unos cuantos días vas a poder ver la imagen en HDR de esta película. ¿Por qué? Porque yo les voy poniendo algunas escenas. Ya saben que en el monitor forma de onda yo les pongo una línea a 203 nits. Si una película logra superar esa línea a 203 nits, significa que ya está aprovechando el formato HDR en cuestión de su luminancia.
Si no la logra superar, significa que prácticamente no hay ningún beneficio en cuestión de brillo o luminancia en esta versión con HDR. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando de la imagen. Sinceramente, este es uno de los Blu-rays 4K que mejor calidad de imagen tienen. Y esto tiene que ver con la cinematografía. Si recuerdan, las películas anteriores de Denis Villeneuve ya tenían una cinematografía muy pero muy interesante. Normalmente había estado colaborando con Roger Deakins, como por ejemplo en Sicario y también en Blade Runner 2049. Sin embargo, la cinematografía de Dune 2 es por parte de Greig Fraser y la imagen se ve precisa, exacta. Hay un poco de grano, pero es un grano muy cinematográfico, no es, digamos, obtrusivo, no termina haciendo que la película se vea borrosa, no se siente como un grano añadido. Sin embargo, la película sí fue filmada en formato digital, pero aún así mantiene un look muy pero muy orgánico. Y esto también tiene que ver con la paleta de colores. ¿Por qué? Pues porque Dune desde la primera entrega ha tenido una sensación muy terrenal en cuestión de visuales. Primero, la película se ve sumamente realista, pero al mismo tiempo los colores hacen que no sientas que estás en un mundo de fantasía, sino que se siente como algo que puede estar sucediendo en el mundo real. Entonces todo aporta a que esta película se sienta como una obra épica de ciencia ficción, y realmente en el Blu-ray 4K es donde mejor lo pueden apreciar. Ahora, seguramente algunos han de estar pensando que porque tiene colores muy terrenales, no hay colores demasiado llamativos, pues seguramente es un Blu-ray 4K que no aproveche el HDR al máximo. Y pues tengo que informarles que es todo lo contrario. Desde que abre la película tenemos una escena donde el cielo es prácticamente naranja. Es un naranja que se ve muy bien saturado, pero al mismo tiempo es un naranja que normalmente no alcanzaríamos a ver en una versión en SDR. Este es uno de los beneficios de este tipo de películas en este formato. Van a ver colores que anteriormente eran muy difíciles de reproducir, siempre y cuando su televisor al menos cubre el espacio P3 de colores. Entonces, Dune definitivamente aprovecha cada aspecto del HDR. Sí, definitivamente los colores llamativos, morados, azules, rojos, no es algo que van a ver constantemente en esta película, pero sí tiene lo suyo. En su cinematografía hay momentos bastante pero bastante llamativos que hacen que la imagen se vea muy pero muy natural. Otro momento que a mí me sorprendió en lo particular es cuando hay bombardeos. El fuego se ve muy pero muy llamativo. Como les digo, la paleta de colores de Dune parte 2 pues es de cierta forma monocromática. Ahí tiene algunos tonos de cafés, algunos amarillos, el naranja, pero siempre se mantiene en esos tonos. Entonces, cuando empieza a haber bombardeos y vemos el fuego y un alto brillo, te termina llamando muchísimo, pero muchísimo la atención. El fuego se ve sumamente natural. Si han visto otras películas con HDR, habrán visto que el fuego a veces se puede tornar un poco pasteloso, y esto tiene que ver con que están intentando realzar el brillo natural del fuego para que llame más la atención en HDR. En este caso se ve sumamente natural, tiene contraste el fuego, donde hay humo se ve completamente negro y en las partes luminosas es muy llamativo y colorido. Ahora, las luces altas es algo que igualmente está muy presente en esta película. Sin embargo, sí hay que mencionar que normalmente los brillos más altos se encuentran en los reflejos de un casco, en los reflejos de una armadura, de una nave. Hay momentos donde la cámara está apuntando hacia el sol. Entonces, pues yo esperaría que esas secciones tuvieran los brillos más altos. Sin embargo, no es el caso. Los brillos más altos, como les acabo de comentar, están en los reflejos. Eso me parece muy pero muy llamativo
porque no suele ser la constante en las versiones en 4K con HDR. Ahora, siguiendo las líneas del alto brillo, sí hay que comentar algo muy particular y que ya es una constante en los Blu-rays 4K con HDR de Warner Bros. Igualmente en las versiones en streaming, ya sea con Dolby Vision o con HDR10. Las películas de Warner Bros. Casi siempre están topadas a un máximo de 800 nits. Hace algunos años atrás, como por ejemplo con el Blu-ray 4K de Wonder Woman, o también la primera versión de Batman v Superman o Man of Steel, las luces altas llegaban a alcanzar hasta 2000 nits. Después de un rato, Warner Bros. Comenzó a lanzar muchas versiones de sus películas donde los altos brillos como máximo alcanzan 800 nits. Hay algunas películas donde solamente 500 nits, pero sí es muy evidente que el tope máximo que establecen en estas películas con HDR por parte de este estudio son 800 nits. Hay algunas cosas que se antojarían que fueran todavía más brillosas y no lo terminan siendo porque justamente es como se diseñó la cinematografía de esta película, pero sí se nota que el techo completamente se corta cuando llega a 800 nits. Ahora, ¿esto va a hacer que la imagen se vea mal? Definitivamente no. Ahí tienen Avatar: The Way of Water en HDR, que como máximo nivel de brillo son 200 nits. Y mucha gente no se ha dado cuenta que no es un verdadero HDR el de esa película. Siguen diciendo que se ve increíble Avatar: The Way of Water. Y recuerden, solamente tiene como máximo 200 nits. Esta película como máximo tiene 800 nits. Ahora, en el área de sombras igualmente está muy pero muy bien hecho. ¿Por qué? Porque tenemos algunas escenas que están por abajo de los 10 nits, yo diría que por ahí de los 5, 4 nits, y la imagen es muy consistente. Gracias a que es el formato físico, los artefactos de compresión no se hacen evidentes. La imagen se sigue viendo clara a pesar de que las escenas son muy pero muy oscuras. Ahora, estas escenas son muy poquitas. Es el momento en el que mandan a Paul a cruzar el desierto y es por un lapso de por ahí unos 10 minutos o unos 5 minutos. Realmente es un periodo muy corto, pero aún así el Blu-ray 4K y el HDR sacan a relucir la tecnología que permite que no haya artefactos, al mismo tiempo el negro sea sumamente profundo y se mantenga un buen contraste. Sinceramente, la imagen de Dune parte 2 es una imagen de referencia. Sí, definitivamente no es la más llamativa que está allá afuera, pero tiene que ver con la cinematografía. Pero definitivamente es un HDR que te envuelve todavía más en la historia. Como les digo, esos momentos de bombardeo realmente se sienten impactantes cuando mezclas el sonido de Dolby Atmos y al mismo tiempo tienes un fuego que es sumamente llamativo. Entonces creo que sí vale mucho la pena que le den una oportunidad a esta versión de la película. Para aquellos que quieran los brillos más altos de la historia, definitivamente esta película no va a ofrecer eso. Pero al mismo tiempo nos demuestra que con 800 nits es más que suficiente para tener una gran pero gran imagen con alto rango dinámico. Y al mismo tiempo también demuestra que el HDR tiene más que ver con la función de transferencia, que es el EOTF, que con los altos brillos. Recordemos que en SDR se utilizaba gamma 2.0, 2.1, 2.4, pero en HDR no se utiliza eso. Se utiliza el PQ o la función de transferencia, y es lo que nos permite tener un contraste muy pero muy llamativo. Ahora, las imágenes promedio de esta película sí están a 200 nits, lo cual es lo correcto. Recuerden, 203 nits es el nivel donde el blanco difuso de una película debe de estar, o sea, esos blancos que se deberían de ver naturales. Ya por arriba de eso debe de estar reservado para reflejos,
el sol, alguna explosión, algo por ese estilo, un destello, pero el blanco difuso debe de estar a 203 nits. Muchas películas no llegan a esos 203 nits promedio y entonces se terminan viendo muy pero muy oscuras. Dune parte 2 no tiene nada que ver con eso. Es una muy buena versión en HDR y se apega a los estándares de la mejor manera posible. Y ahora pasamos a hablar de la mezcla en Dolby Atmos. Esta es una mezcla que definitivamente va a hacer moverse toda la habitación. Tiene frecuencias infrasónicas, o sea, estamos hablando por abajo de los 20 Hz y por arriba tiene igualmente un grave muy potente, pero al mismo tiempo es muy preciso. Si por alguna razón en tu habitación estás sintiendo que los graves hacen que se mueva demasiado tu asiento o que no se escucha claro el sonido porque es dominado por los sonidos graves, asegúrate de que tu habitación no esté teniendo demasiada ganancia por el tamaño de la habitación y porque esté sellada. En ese caso yo te recomiendo que bajes un poquito las frecuencias más graves. En lo personal, a mí no me gustan las frecuencias infrasónicas. Yo no suelo utilizar el subwoofer por ahí de los 16 o 15 Hz. Mis subwoofers logran alcanzar en modo sellado hasta 11 Hz, pero la verdad es que yo no disfruto esas frecuencias. Entonces lo que yo termino haciendo es que en mi sistema de calibración termino limitando las frecuencias graves a 20 Hz con una decaída de cuarto orden, ni siquiera tercer orden, sino de cuarto orden, o sea, es una bajada muy estrepitosa. Y esto es porque en verdad en mi habitación, si no modifico nada de eso, 16 Hz puedes escucharse demasiado fuerte y todo empieza a vibrar de una manera muy pero muy extraña por la ganancia de la habitación. Haciendo el corte de cuarto orden, haciendo una decaída de cuarto orden, lo que termina resultando es que los 16 Hz siguen ahí, pero ya un volumen muy pero muy bajo. Entonces, bueno, ustedes deben de estar advertidos que esta película utiliza el subwoofer de manera excesiva. Y no excesiva en una connotación negativa, sino en una forma muy pero muy positiva, donde dentro de este universo se siente muy natural. Por ejemplo, cada vez que vemos llegar a una nave y los pies de la nave tocan la arena o tocan el terreno, se siente ese golpe en el piso de que está aterrizando algo. Eso termina siendo muy impresionante, pero también al mismo tiempo tenemos unas máquinas que están en la arena que tienen como trituradoras, y esas máquinas igualmente hacen que sientas tanto en el pecho como en el piso una vibración muy pero muy fuerte. Se sienten sonidos dominantes. Pero uno pensaría que el sonido grave solamente se queda en estas grandes máquinas, en estas grandes naves. Para nada. Toda la música en esta película tiene ciertos pasajes con frecuencias bastante pero bastante graves. Yo diría que por ahí de los 70 o 60 Hz. También tenemos algunas escenas donde hay disparos y esos disparos se sienten en una frecuencia grave, digamos, más elevada, lo cual termina haciendo que sea muy precisa, pero es muy llamativo cómo un disparo puede pasar del lado izquierdo hacia el lado derecho y las bocinas dictan cómo se siente el sonido grave. Yo quedé muy impresionado de que en algún momento hubo un disparo del lado izquierdo de la habitación y terminó pasando al lado derecho porque era un paneo. Y sentí cómo la explosión estaba sucediendo del lado izquierdo y poco a poco fue pasando hacia el lado derecho. Se sentía en la vibración de la habitación y en los asientos. Me estaba vibrando el brazo izquierdo de la butaca y luego pasó a vibrar del lado derecho. Y esa es la magia de tener subwoofers bien configurados, porque los subwoofers son totalmente monoaurales, al menos los que yo tengo configurados. Pero se escucha como si fuera estéreo.
¿Por qué? Porque se mezcla muy bien con las bocinas del frente. Entonces, cuando hay un paneo con sonidos graves, pareciera que el grave va siguiendo el objeto, va siguiendo el espacio que está ocupando. Entonces, es muy impresionante que hay varios momentos en esta película donde suceden este tipo de cosas. Ahora, también Dune debemos de decir que es una prueba de estrés hacia los subwoofers. Si tú tienes un subwoofer que no es lo suficientemente capaz para el tamaño de habitación, sí hay un ligero riesgo de que se pueda terminar dañando. ¿Por qué? Pues porque tenemos escenas como por ejemplo los gusanos de arena. Cuando Paul se sube al primer gusano de arena, toda la vibración pasa de estar en el área del piso hacia, digamos que el pecho, pero está a un volumen muy pero muy alto. Si se dan cuenta, les estoy poniendo un gráfico donde pueden ver cómo se generan los cambios de volumen en esta película. Esta película está utilizando todo el rango dinámico del Blu-ray 4K y del sistema Dolby Atmos. Yo les estoy mostrando solamente el 7.1 porque no tengo manera de mostrarles lo que hacen las bocinas del techo. Pero ahí están viendo cómo el volumen alcanza el cero completo. Y en promedio yo diría que está en los menos 15 decibeles y menos 20 decibeles. Lo cual significa que probablemente esta película tiene una transferencia específicamente para cine en casa. Esta no es la mezcla de cine. La mezcla de cine suele tener un rango dinámico mucho más amplio. Es más, yo sí me atrevería a decir y a asegurar que es una mezcla de cine en casa, porque definitivamente, a pesar de que la mezcla de sonido es muy impactante, muy llamativa y definitivamente es un demo, sí se siente como un espacio pequeño. Hay mezclas de sonido que hacen que tu cine en casa se escuche expansivo, grande el ambiente, que el lugar es gigantesco, te mete en el lugar donde está sucediendo la película. Este filme no tiene ese aspecto. Este filme sí de cierta manera hace que todos los sonidos se sientan mucho más cercanos. Y esa es una clara muestra de que es una mezcla de lo que llamamos el near field o el campo cercano. Entonces es una mezcla para bocinas que están más cerca del oyente de lo típico, a diferencia de una sala de cine comercial donde las bocinas están bastante lejos. Entonces ese podría ser un aspecto negativo, pero sinceramente la mezcla de sonido de esta película se escucha impresionante. Ahora, si lo que tú estás buscando es sonidos en el techo de Dolby Atmos, igualmente puedes estar muy seguro y muy contento de que esta película va a aprovechar esas bocinas por las cuales gastaste bastante dinero. Desde que abre la película van a ver que hay un pequeño sonido de estos generadores, de estas bocinas que golpean la arena, y de pronto no van a saber de dónde viene el sonido. Los soldados en la película como que igualmente están sacados de onda de dónde viene el sonido. Y tanto las bocinas de Dolby Atmos, las bocinas surround y las bocinas frontales generan el sonido del golpe. Entonces tú no puedes identificar de dónde viene el sonido. Es un efecto muy pero muy impresionante y utiliza todas las bocinas para crear ese efecto. Ahora, también en esa misma escena hay un momento en el que los soldados están cayendo de la parte superior. Y en algunos momentos se escucha cómo pasa de las bocinas frontales del techo hacia las bocinas frontales estéreo. Y se escucha el efecto muy pero muy interesante. Igualmente durante toda la película van a estar escuchando que pasa arena, hay sonidos ambientales muy pero muy interesantes, como por ejemplo, nuevamente cuando Paul se termina subiendo al gusano de arena, terminas escuchando la arena por todas las partes de la habitación. Pasa por la izquierda, la derecha, la parte de atrás, pero sobre todo en las bocinas superiores. Y esa escena yo creo que va a dejar satisfechos a muchos fanáticos de cine en casa de Dolby Atmos.
También ya yendo hacia la recta final de la película, tenemos algunas batallas en el desierto. Estas batallas donde aparecen nuevamente los gusanos de arena, es impresionante cómo se mezcla cada aspecto del cine en casa para crear un ambiente poderoso, realista y que te hace sentir que estás, digamos, en el clímax de la historia. ¿Por qué? Porque los gusanos llegan, la vibración se siente, las bocinas surround, las bocinas del techo están trabajando y al mismo tiempo tenemos algunos sonidos agudos de las peleas, también las naves que tenemos en esos lugares, estos que son como libélulas, se escuchan increíbles. ¿Por qué? Porque mezclan sonido agudo con sonido grave al mismo tiempo. Entonces es como si las alitas de estas naves pudiera sentirlas porque se siente el subwoofer, pero al mismo tiempo es un sonido agudo típico de unas alas. Entonces definitivamente esta película es impresionante. No la dejen pasar tanto por audio como por video. Tal vez los únicos peros que tengo con esta película tienen que ver con que aquellos que quieran explotar su pantalla en cuestión de colores muy llamativos, que sean totalmente constantes a lo largo de toda la película, pues este no es el filme para eso. Es un filme muy sobrio en su paleta de colores, aunque en cuestión de HDR llama bastante pero bastante la atención. Igualmente su resolución es impresionante. Y en cuestión de audio, tal vez mi único problema tiene que ver con que la mezcla sí se siente que fue hecha en un ambiente muy pequeño. Definitivamente la mezcla para IMAX y para cine comercial no fue hecha en un ambiente pequeño. Pero esta sí se siente una mezcla near field. Pero pues aún así yo diría que esta mezcla de sonido es prácticamente perfección. No hay nada más que exigirle a esta mezcla en Dolby Atmos. Se siente cada aspecto de la película, cada pequeño detalle y cada explosión se escucha impresionante. En verdad se las recomiendo muchísimo. Y todavía más en formato Steelbook, porque en verdad está muy pero muy bello. Si quieres saber a fondo qué es el HDR, de este lado te dejo un video sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato. No olvides suscribirte a Fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.